Mi nombre es Madison y tengo 37 años. Pasé 3 semanas planeando la cena de aniversario de mis padres. 3 semanas de llamadas telefónicas, catas, idas y venidas de correos electrónicos con la coordinadora del lugar, y un cargo muy grande en mi tarjeta de crédito. $5.000 por un salón privado en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. No le dije a nadie que yo lo estaba pagando todo. Simplemente lo hice porque eran mis padres, porque 30 años de matrimonio merecen algo real, algo hermoso, y porque nadie más en la familia estaba dando un paso al frente para que sucediera. La velada empezó de forma hermosa. El salón estaba cálido, iluminado con velas, con flores frescas en cada mesa y un menú de catering que yo había aprobado personalmente. Mi madre estaba radiante. Mi padre no paraba de apretarle la mano. Los primos se reían. Los tíos tomaban fotos. Durante unos 40 minutos se sintió exactamente como yo lo había imaginado. Una celebración de 2 personas que lo habían dado todo para criar a una familia que, al menos por una noche, se sentía completa. Entonces mi hermano Derek abrió la boca. Él es 2 años mayor que yo. Siempre ha sido el ruidoso. Siempre ha sido el que confunde la crueldad con el humor. Estaba de pie cerca de la mesa de los aperitivos con una copa de vino en la mano cuando se giró hacia mí delante de todos, y quiero decir de todos, incluidos mis padres, y dijo en voz lo suficientemente alta como para que todo el salón lo oyera: intenta no comer demasiado. Tú no pagaste nada de esto. El salón no se quedó en silencio de golpe. Se quedó en silencio de la forma en que se apaga un fuego. Primero los bordes, luego el centro. Vi cómo la sonrisa de mi madre vaciló. Vi a mi padre mirar hacia abajo, a su plato. Yo me quedé allí un segundo, sosteniendo un pequeño plato de comida, sintiendo como el calor subía por la parte de atrás de mi cuello. Y entonces mi tía, la hermana de la madre de Derek, una mujer a la que yo había invitado personalmente, una mujer cuyo asiento en esa mesa yo había organizado, se inclinó hacia adelante desde su silla y añadió con una pequeña sonrisa: sí, deja que la familia de verdad lo disfrute. Deja que la familia de verdad lo disfrute. He reproducido esas 6 palabras más veces de las que puedo contar. No porque me rompieran, no lo hicieron, sino por lo casualmente que fueron dichas, como si no le costara nada, como si yo fuera un mueble, como si 20 años de presentarme por esta familia, de ser la que organizaba, la que recordaba los cumpleaños, la que conducía 3 horas cuando alguien necesitaba ayuda, simplemente no existieran. No lloré. No discutí. Dejé mi plato sobre la mesa más cercana. Muy lenta y deliberadamente caminé hasta el perchero de abrigos cerca de la entrada del salón privado, recogí mi abrigo y salí. Sin discurso dramático. Sin palabras finales. Solo el sonido de mis tacones en el suelo de mármol y la puerta cerrándose detrás de mí. El aire frío del exterior me golpeó como una mano en el pecho. Me quedé un momento en la acera, respirando, viendo cómo las luces de la calle se volvían borrosas en los bordes. Mi teléfono ya estaba vibrando. Un primo preguntando a dónde había ido. Un mensaje de mi madre, solo mi nombre con un signo de interrogación. Nada de Derek. Nada de mi tía. Subí a mi coche y me senté en el estacionamiento. Fue entonces cuando se me ocurrió, no como un plan, no como venganza, sino simplemente como un hecho que siempre había sido cierto y que ahora de repente era muy relevante, que el salón privado, el catering, los arreglos florales, el pastel que todavía estaba sobre una mesa dentro esperando a ser cortado, todo eso estaba cargado a mi tarjeta. Mi nombre estaba en la reserva. Mi tarjeta de crédito estaba registrada con el gerente del lugar. No le había dicho nada al personal sobre lo que había pasado. No había cancelado nada, pero tampoco le había dicho a una sola persona en esa mesa quien había hecho posible toda la velada. 1 hora después, la gerente volvió a entrar. Me quedé sentada en ese estacionamiento exactamente 53 minutos. Lo sé porque miré el reloj del tablero como si fuera lo único que me mantenía con los pies en la tierra. No llamé a nadie. No estuve pasando el dedo por el teléfono buscando distracción. Solo me quedé allí en el silencio de mi coche, con la calefacción encendida, pensando en la mirada en la cara de mi madre cuando Derek dijo esas palabras, ese breve parpadeo de incomodidad que rápidamente volvió a enterrar bajo su sonrisa, porque eso es lo que ella siempre hacía. Ella enterraba las cosas. Las suavizaba. Había pasado 30 años manteniendo la paz en una familia donde algunas personas nunca merecieron la paz que se les daba. Pensé en irme completamente, simplemente conducir a casa, prepararme un baño y dejar que ellos resolvieran el resto de la velada por su cuenta.
Una parte de mí quería exactamente eso, la salida limpia, la puerta cerrada, el silencio. Pero había otra parte de mí, una parte más tranquila y más deliberada, que seguía volviendo a un hecho simple. La gerente del lugar tenía mi número. Mi tarjeta estaba registrada, y yo aún no había tomado ninguna decisión sobre qué hacer con eso. Así que cogí mi teléfono y llamé al restaurante. Pedí hablar con la jefa de sala, una mujer amable y profesional llamada Patricia, que había sido mi contacto durante todo el proceso de planificación. Le expliqué, con calma y sin drama, que había salido del evento después de un asunto personal, que quería entender cuáles eran mis opciones y que todavía estaba sentada en el estacionamiento si necesitaba contactarme. Patricia hizo una pausa por un momento y luego dijo, con mucho cuidado, que entendía y que saldría a hablar conmigo directamente. Se reunió conmigo en mi coche 5 minutos después. Hablamos durante unos 10 minutos. Le conté lo que había pasado, no todo, solo lo suficiente. Ella escuchó sin interrumpir. Al final de nuestra conversación, tomé una decisión. No cancelé el evento. No retiré la tarjeta. Pero sí le pedí a Patricia que volviera al salón privado e informara a la mesa que la tarjeta registrada había alcanzado su límite de gasto y que, de ahí en adelante, cualquier pedido adicional, la segunda ronda de bebidas que ya habían solicitado, la bandeja extra de postres que Derek aparentemente había pedido para los niños, tendría que ser cubierta por alguien en la mesa. Era la verdad. Yo había establecido un límite en la tarjeta específicamente para el menú preestablecido. Cualquier cosa que excediera eso siempre iba a requerir pago por separado. Simplemente nunca había mencionado ese detalle a nadie. Patricia se arregló la chaqueta, asintió una vez y volvió a entrar. Sé lo que pasó después porque mi prima Laila me llamó 40 minutos más tarde, y susurraba tan fuerte que casi se quedaba sin aliento. Dijo que Patricia había entrado al salón privado en medio de una conversación, pidió educadamente la atención de la mesa y explicó que la tarjeta registrada había alcanzado su límite autorizado y que cualquier artículo adicional requeriría una nueva forma de pago. Dijo que el salón se quedó completamente en silencio. Dijo que Derek dejó su copa muy lentamente. Dijo que mi tía miró alrededor de la mesa como esperando que alguien más hablara primero. Dijo que mi madre miró hacia mi silla vacía. Entonces llegó la pregunta que aparentemente nadie había pensado hacer hasta ese momento. La pregunta que, según Laila, mi padre hizo con una voz que apenas estaba por encima de un susurro. Miró a Patricia y dijo, ¿de quién era la tarjeta que estaba registrada? Y Patricia, profesional y calmada como siempre, dijo mi nombre. Laila me contó que toda la mesa se congeló. No por un segundo, sino por un largo, pesado y sin aire momento en el que todo lo que se había dicho antes en la velada se reorganizó en algo que ninguno de ellos podía ignorar ya. Derek no dijo nada. Mi tía miró el mantel. Mi madre se llevó los dedos a los labios. Mi padre se disculpó de la mesa, salió al vestíbulo y me llamó. Cuando contesté, no dijo hola. Solo dijo, muy en voz baja, Madison, lo siento mucho. Ese fue el momento en que finalmente me permití llorar, no de dolor, sino del alivio de ser vista por al menos una persona en ese salón. Le dije a mi padre que lo quería. Le dije que la cena era mi regalo para él y para mamá, y que nada de eso había cambiado. También le dije, con suavidad pero claridad, que no regresaría esa noche y que se habían dicho algunas cosas que necesitaba tiempo para procesar antes de poder sentarme frente a ciertas personas y fingir lo contrario. Él no discutió. Solo dijo, entiendo. Derek me llamó 4 días después. Su disculpa fue corta e incómoda, del tipo que es más para aliviar su propia culpa que para reconocer la tuya. Mi tía no ha llamado en absoluto. Tal vez lo haga algún día. Tal vez no. He dejado de organizar mi paz alrededor de lo que otras personas decidan hacer con su conciencia. Lo que sé es esto. Me presenté por mi familia completa e incondicionalmente, y algunos de ellos confundieron esa confiabilidad con invisibilidad. Asumieron que porque nunca hacía ruido sobre lo que daba, era porque no estaba dando nada en absoluto. En el momento en que esa suposición se encontró con la realidad, toda la mesa se congeló. No cuento esta historia para parecer impresionante ni para pintarme como víctima. La cuento porque creo que a mucha gente le ha pasado estar sentada en una mesa donde alguien los hizo sentir pequeños, y se quedaron callados porque no querían causar una escena. Tienes permitido dejar tu plato. Tienes permitido levantarte e irte.
Y a veces no necesitas decir ni una sola palabra porque la verdad tiene una forma de volver a entrar en la habitación por sí sola. Si esta historia te llegó a algo, si te hizo sentir visto o un poco menos solo en cualquier mesa de la que hayas tenido que alejarte, por favor suscríbete a este canal. Pulsa ese botón ahora mismo porque cada semana traemos historias que son reales, crudas y profundamente humanas. Historias sobre dignidad, sobre límites, sobre lo que pasa cuando las personas finalmente dejan de empequeñecerse para mantener cómodos a los demás. Aquí perteneces, y apenas estamos comenzando.